En este preciso instante, tu cuerpo está operando bajo un estado de secuestro molecular del que nadie te ha advertido. Durante las últimas décadas, la industria alimentaria ha diseñado un entorno hiperpalatable donde el ciudadano promedio consume más de 20 veces la cantidad de glucosa que su diseño evolutivo puede procesar. No se trata solo de un problema de peso o de estética, se trata de una alteración drástica en la señalización de tus hormonas y en la estructura misma de tus células. Cuando decides interrumpir este suministro de forma radical durante 14 días, desatas una cascada de eventos bioquímicos que la mayoría confunde con enfermedad, pero que en realidad es el inicio de una purga biológica profunda. Vamos a analizar detalladamente qué sucede dentro de tu organismo durante las primeras 24 a 48 horas de este apagón de glucosa, revelando cómo tu cerebro, tu hígado y tus mitocondrias reaccionan ante la ausencia de su combustible más fácil y adictivo. El primer gran impacto ocurre en tu torrente sanguíneo apenas unas horas después de tu última ingesta de carbohidratos refinados. Al no recibir un flujo constante de monosacáridos, los niveles de glucosa plasmática comienzan a descender hacia un rango basal seguro pero inusual para tu cuerpo. En respuesta inmediata, el páncreas apaga casi por completo la secreción de insulina, la hormona de almacenamiento, y activa la liberación de su contraparte metabólica, el glucagón. El glucagón viaja directamente hacia el hígado con una orden de emergencia médica: iniciar la glucogenólisis. Este proceso consiste en romper las reservas de glucógeno almacenadas en el tejido hepático y muscular para verter pequeñas dosis de azúcar a la sangre y mantener estables tus funciones vitales. Sin embargo, este tanque de reserva es extremadamente limitado y se agota por completo en menos de 24 horas, dejando a tu metabolismo ante un abismo energético desconocido. Cuando el glucógeno se agota, tu cuerpo entra en lo que la neurobiología denomina la fase de crisis de combustible. Tu cerebro, que consume aproximadamente el 20% de la energía total del cuerpo y está acostumbrado a una inundación constante de azúcar, experimenta un cortocircuito de señalización. Al descender la glucosa, las neuronas del hipotálamo activan una señal de alarma que incrementa la producción de cortisol y adrenalina, las hormonas del estrés. Esto no es un fallo de tu diseño biológico, es un mecanismo de supervivencia diseñado para obligarte a buscar comida de forma urgente. Es aquí donde experimentas los síntomas clásicos del síndrome de abstinencia: irritabilidad extrema, dolor de cabeza tensional, ansiedad por comer y una niebla mental que distorsiona tu capacidad de concentración. Tus células receptoras de dopamina, acostumbradas al estímulo artificial del azúcar, entran en un estado de desregulación temporal, exigiéndote la dosis química a la que las has sometido durante años. A nivel periférico, la caída drástica de la insulina provoca un fenómeno hidráulico inmediato en tus riñones. La insulina alta obliga a los túbulos renales a retener sodio y agua de forma patológica. Al desaparecer el estímulo de la insulina, tus riñones liberan repentinamente esta sobrecarga de líquido acumulado, provocando una pérdida masiva de agua y electrolitos esenciales como el potasio y el magnesio en las primeras 48 horas. Esta deshidratación celular repentina es la verdadera responsable de la debilidad muscular y los calambres que muchos confunden con una falta de energía real. No te falta fuerza, tu cuerpo está expulsando el exceso de líquido retenido y desinflando tus tejidos inflamados a una velocidad récord, un proceso mecánico necesario para limpiar el terreno biológico. Entender esta primera fase de transición es fundamental para no abandonar el proceso antes de que ocurra el milagro metabólico. Lo que experimentas como malestar no es desnutrición, es la resistencia de tus mitocondrias a cambiar su fuente de energía tras años de atrofia por comodidad. Has vivido utilizando un combustible sucio y de combustión rápida, y tus células han olvidado cómo quemar tu propia grasa corporal. En estos primeros 5 minutos de transformación, hemos expuesto la violenta transición que sufre tu cuerpo al apagar el interruptor del azúcar. Pero este caos inicial es el requisito obligatorio para activar el sistema de limpieza más potente de tu fisiología. En el próximo bloque, vamos a analizar la entrada en la cetosis adaptativa y cómo tu hígado se transforma en una refinería molecular capaz de alimentar tu cerebro con una eficiencia que jamás has experimentado. No te retires, porque estamos cruzando el umbral de tu nueva identidad biológica.
Superadas las primeras 48 horas de privación de glucosa, tu organismo ingresa de forma obligatoria en una de las zonas de transición metabólica más críticas y fascinantes de la fisiología humana. Al encontrarse con los depósitos de glucógeno hepático completamente vacíos y sin un suministro externo de carbohidratos, el cuerpo se ve obligado a ejecutar un cambio radical en su matriz energética, un proceso conocido en la medicina celular como flexibilidad metabólica. Durante años, tus mitocondrias han sido perezosas, quemando exclusivamente el azúcar de rápida absorción que entraba por tu boca. Ahora, al verse privadas de ese recurso, tus células activan rutas de señalización enzimática que habían permanecido dormidas desde tu infancia. Vamos a desglosar cómo tu hígado se transforma en una refinería de alta tecnología y cómo tu sistema nervioso comienza a operar bajo un combustible alternativo que es molecularmente superior a la glucosa en términos de eficiencia y rendimiento cognitivo. El epicentro de esta revolución biológica ocurre en las células hepáticas a través de un proceso llamado beta-oxidación de ácidos grasos. Al descender drásticamente los niveles de la hormona insulina, el tejido adiposo recibe la orden de abrir sus compuertas. Los triglicéridos almacenados en tus depósitos de grasa se rompen en glicerol y ácidos grasos libres, los cuales son volcados al torrente sanguíneo para viajar directamente hacia el hígado. Una vez allí, las mitocondrias hepáticas procesan estas grasas para transformarlas en moléculas compactas de energía llamadas cuerpos cetónicos, específicamente el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. Estos compuestos no son un desecho ni un subproducto peligroso, como la medicina del siglo pasado solía sugerir, sino que constituyen un combustible premium diseñado por la evolución para mantener la homeostasis de tus órganos vitales en periodos de escasez alimentaria. El verdadero milagro de este proceso se manifiesta cuando el beta-hidroxibutirato cruza con facilidad la barrera hematoencefálica y penetra en las neuronas de tu corteza cerebral. A diferencia de la glucosa, cuya combustión mitocondrial genera una enorme cantidad de especies reactivas de oxígeno, es decir, estrés oxidativo y radicales libres que inflaman tu cerebro, los cuerpos cetónicos se queman de manera limpia y eficiente. Al utilizar cetonas como combustible, tus neuronas producen más moléculas de ATP, la moneda energética del cuerpo, por cada unidad de oxígeno consumida. Es en este preciso momento, entre el tercer y el quinto día del protocolo, cuando la niebla mental tensional del inicio desaparece por completo, siendo reemplazada por una claridad cognitiva punzante, un estado de hiperfoco y una estabilidad emocional que no experimentabas en años. Tu cerebro ya no sufre los altibajos salvajes causados por las montañas rusas de la glucosa. Paralelamente, a nivel sistémico, la presencia de estos cuerpos cetónicos actúa como una potente señal epigenética. El beta-hidroxibutirato bloquea de forma directa las enzimas histona de acetilasas, lo que activa la expresión de genes protectores que reducen la inflamación crónica en todo tu sistema vascular. Tus arterias comienzan a desinflamarse, la presión arterial se estabiliza debido a la menor resistencia periférica y la pared interna de tu intestino empieza un proceso de reparación estructural rápida. Tu cuerpo descubre que puede sostenerse, reconstruirse y sanar utilizando su propia grasa como fuente de vida ininterrumpida. Ya no eres un esclavo que necesita comer cada 3 horas para evitar un colapso energético, te has convertido en una máquina metabólicamente flexible y autónoma. Sin embargo, alcanzar este estado de eficiencia no significa que la purga biológica haya terminado. Mientras tu cerebro celebra la llegada de este combustible limpio, tu sistema inmunitario y tus órganos de filtración profunda están detectando un aligeramiento de la carga metabólica que les permite, por primera vez en décadas, iniciar un proceso de limpieza interna radical. En los próximos 5 minutos de esta transformación 14 días sin azúcar, vamos a analizar cómo la ausencia de glucosa activa el mecanismo de reciclaje celular más potente que posee el cuerpo humano. En el siguiente bloque, entraremos de lleno en la activación de la autofagia y la regeneración de tu microbiota intestinal. Descubrirás cómo tus células literalmente se comen sus propios componentes dañados para rejuvenecer tu tejido desde el interior. Mantente conectado, porque estamos desmantelando la vejez celular. Al alcanzar el 6º día sin ingerir una sola molécula de azúcar refinado o carbohidrato de alto impacto glucémico,
el entorno celular de tu cuerpo experimenta una transformación que la medicina regenerativa considera el santo grial del rejuvenecimiento, la activación masiva de la autofagia. Con los niveles de la hormona insulina en su punto más bajo del año y la vía metabólica mTOR completamente inhibida por la ausencia de nutrientes de rápida absorción, tus células activan un protocolo de supervivencia interna extremadamente refinado. Al no recibir energía barata del exterior, la célula se ve obligada a mirar hacia adentro y realizar una auditoría de sus propios componentes. Las estructuras celulares dañadas, las mitocondrias viejas y disfuncionales que solo generaban inflamación, y las proteínas deformadas que ralentizaban tus órganos, son envueltas en unas vesículas especiales llamadas autofagosomas para ser degradadas y recicladas en energía limpia y aminoácidos nuevos. Es una remodelación estructural profunda que ocurre simultáneamente en cada tejido de tu cuerpo. Este proceso de limpieza molecular tiene un impacto sin precedentes en tu sistema inmunitario, el cual consume una enorme cantidad de glucosa cuando está en un estado de inflamación crónica. Al limpiar el inventario celular de glóbulos blancos envejecidos y defectuosos mediante la autofagia, tu médula ósea recibe una señal biológica urgente para iniciar la producción de células inmunitarias frescas, jóvenes y altamente eficientes. Paralelamente, en tu torrente sanguíneo, la ausencia de picos de azúcar detiene por completo un proceso destructivo llamado glicación. La glicación ocurre cuando el exceso de glucosa circulante se adhiere de forma permanente a las proteínas y las grasas de tu cuerpo, deformando su estructura y convirtiéndolas en compuestos altamente inflamatorios que dañan las paredes de tus arterias y aceleran el envejecimiento de tu piel. Al frenar en seco la glicación, tus vasos sanguíneos recuperan su elasticidad original, mejorando drásticamente la microcirculación hacia tus órganos vitales. Mientras esta purga ocurre a nivel celular, en las profundidades de tu sistema digestivo se desata una guerra microbiológica de proporciones épicas que reconfigura por completo tu salud mental y metabólica. Tu intestino alberga billones de microorganismos que dependen directamente de lo que decides comer cada día. Las bacterias patógenas, los hongos como la cándida y los microbios asociados con la inflamación y la obesidad, se alimentan casi exclusivamente de azúcares y carbohidratos simples. Al cortarles el suministro de su combustible vital durante más de 5 días, estas colonias bacterianas destructivas comienzan a morir por inanición en una purga masiva. Aunque este cambio radical puede generar ligeras molestias estomacales temporales, el beneficio clínico es inmediato, el terreno intestinal es liberado, permitiendo que las bacterias beneficiosas, encargadas de producir ácidos grasos de cadena corta como el butirato, colonicen el tejido digestivo y refuercen la barrera protectora de tu intestino. La restauración de esta mucosa intestinal sana frena de inmediato el fenómeno del intestino permeable, evitando que toxinas bacterianas pasen a tu sangre y alteren tu sistema nervioso. Dado que más del 90% de la serotonina del cuerpo, el neurotransmisor de la paz y el bienestar, se sintetiza en el intestino en perfecta coordinación con una microbiota saludable, la renovación de este entorno digestivo impacta directamente en tu cerebro. La ansiedad constante por comer de forma compulsiva desaparece de raíz porque tus bacterias ya no manipulan tus antojos a través del nervio vago. Te liberas de la adicción química y psicológica que el azúcar ejercía sobre tu comportamiento diario, experimentando una paz mental y una ligereza corporal que transforman por completo tu relación con los alimentos. Llegar al final de esta primera semana sin azúcar representa haber superado con éxito la fase de demolición biológica y limpieza profunda del organismo. Tus células se han reciclado, tu microbiota se ha equilibrado y tu sistema vascular está libre de la inflamación que lo asfixiaba. Sin embargo, con el terreno biológico completamente limpio y desinflamado, tu cuerpo está listo para iniciar la fase más espectacular del protocolo, la reconstrucción de tu sensibilidad hormonal y el desbloqueo de tu verdadera fuerza mitocondrial. En los próximos 5 minutos de esta transformación de 14 días, vamos a analizar cómo la ausencia prolongada de glucosa repara de forma definitiva los receptores de insulina y leptina en tus tejidos. En el siguiente bloque, entraremos de lleno en la fase de la optimización hormonal y la quema de grasa visceral profunda. No te retires, porque estamos liberando el verdadero potencial de tu metabolismo. Al ingresar en el 10º día de interrupción absoluta del suministro de azúcares y carbohidratos industriales,
tu cuerpo alcanza un hito clínico trascendental, la restauración profunda de tu sensibilidad hormonal y la desactivación de la resistencia a la insulina en tus tejidos periféricos. Durante años, la inundación constante de glucosa obligaba a tu páncreas a bombear niveles patológicamente altos de insulina para empujar ese exceso de azúcar dentro de unas células que ya estaban saturadas. Como mecanismo de defensa para no morir por toxicidad interna, tus células mutaron disminuyendo la cantidad de receptores en su membrana, un fenómeno que la endocrinología moderna identifica como el origen oculto de la diabetes tipo 2, la obesidad y el envejecimiento acelerado. Ahora, tras 10 días completos en los que la insulina se ha mantenido en niveles mínimos basales, tus células finalmente se desinflaman y comienzan a exteriorizar miles de receptores nuevos, hambrientos y totalmente limpios, listos para absorber los nutrientes con una eficiencia quirúrgica. Esta drástica caída de la insulina circulante desbloquea de inmediato el acceso a tus reservas de energía más profundas y difíciles de movilizar, la grasa visceral. A diferencia de la grasa subcutánea, que se aloja debajo de la piel, la grasa visceral se incrusta directamente entre tus órganos vitales, rodeando tu corazón, asfixiando tus riñones y congestionando tu hígado. Esta grasa no es un tejido inerte, funciona como un órgano endocrino maligno que bombea citoquinas inflamatorias a tu torrente sanguíneo las 24 horas del día. Mientras la insulina esté elevada, la enzima lipasa sensible a hormonas, encargada de romper esa grasa, permanece totalmente bloqueada. Al disolverse la presencia de la insulina en esta fase del protocolo, la lipasa se activa masivamente, transformando esa grasa visceral peligrosa en combustible celular constante, reduciendo drásticamente el perímetro de tu cintura y liberando a tus órganos de una presión mecánica destructiva. Paralelamente, ocurre una reconciliación hormonal vital en tu cerebro que redefine por completo tu percepción del hambre y la saciedad, la reparación de los receptores de leptina. La leptina es la hormona producida por tus células grasas para informarle al hipotálamo que ya tienes suficiente energía almacenada y que debes detener la ingesta de comida. Sin embargo, en los cuerpos saturados de azúcar, los picos crónicos de insulina bloquean físicamente la llegada de la leptina al cerebro, provocando lo que la neurociencia llama resistencia a la leptina. Tu cuerpo puede tener kilos de energía acumulada, pero tu cerebro está literalmente ciego, interpretando que estás en una hambruna perpetua, lo que activa un hambre voraz e incontrolable. Al limpiar el terreno biológico en el día 10, la barrera cerebral se despeja, la leptina vuelve a conectarse con el hipotálamo, y por primera vez en décadas, experimentas una saciedad real, genuina y prolongada que apaga la ansiedad de raíz. Al mismo tiempo, la ausencia de estrés glucémico provoca un repunte espectacular en la producción endógena de la hormona del crecimiento humano, una sustancia crucial para la reparación de tejidos y el mantenimiento de la masa muscular magra. Con los niveles de azúcar controlados, la glándula pituitaria incrementa la liberación de esta hormona hasta en un 300%. Esto significa que mientras tu cuerpo destruye la grasa vieja y reciclada, tus fibras musculares y tus articulaciones están protegidas y en un proceso de regeneración estructural acelerado. Te levantas por las mañanas sintiendo una densidad muscular sólida, una ligereza articular sin dolores y una vitalidad física que desmiente por completo el mito de que necesitas carbohidratos para mantenerte fuerte y funcional en tu día a día. Completar esta fase de calibración hormonal significa que has hackeado el sistema operativo de tu cuerpo, devolviéndole la juventud metabólica que la industria alimentaria te había arrebatado. Has reparado tus receptores, has iniciado la disolución de la grasa visceral y has recuperado el control absoluto sobre tus hormonas del hambre. Pero la transformación no se detiene en la biología interna, está a punto de manifestarse en la estética exterior de tu cuerpo y en la estructura misma de tu piel. En los próximos 5 minutos de esta auditoría de 14 días sin azúcar, vamos a analizar el impacto estético y vascular definitivo de este protocolo. En el siguiente bloque, entraremos de lleno en la eliminación radical de la retención de líquidos, la producción masiva de colágeno nativo y el resplandor dérmico que ocurre al limpiar tu sangre. Mantente conectado, porque estamos esculpiendo tu nueva versión biológica. Al aproximarte al día 12 sin consumir azúcares ni carbohidratos de alta carga glucémica, los efectos de la purga interna se vuelven masivamente visibles en la periferia de tu cuerpo, manifestándose en una transformación estética y dérmica radical.
Tu piel es el reflejo directo de la pureza de tu sangre y de la carga inflamatoria de tu hígado. Durante años, el proceso de glicación, del que hablamos anteriormente, no solo destruía tus arterias por dentro, sino que atacaba directamente las fibras de colágeno y elastina de tu rostro, volviéndolas rígidas, quebradizas y propensas a la flacidez y las arrugas prematuras. Al eliminar por completo el azúcar, detienes en seco esta degradación molecular, permitiendo que tus fibroblastos inicien la síntesis de colágeno nativo nuevo y elástico, devolviéndole a tu piel una firmeza, una textura y una hidratación natural que ninguna crema cosmética comercial del mercado puede replicar. El impacto es igualmente devastador para los procesos de acné crónico y dermatosis inflamatorias que afectan a millones de personas. El consumo constante de azúcar dispara de forma patológica la producción de la hormona factor de crecimiento insulínico tipo 1, conocida en la práctica clínica como IGF-1. Esta hormona estimula directamente las glándulas sebáceas de la piel, obligándolas a secretar un exceso de grasa densa que obstruye los poros y genera el entorno anaeróbico perfecto para la proliferación de bacterias. Al estabilizar tus niveles de insulina en esta fase avanzada del protocolo, la señal de la hormona IGF-1 se desploma de inmediato. Tus poros se cierran, la producción de sebo se regula de forma perfecta y la inflamación cutánea desaparece por completo, revelando un rostro limpio, unificado y con un resplandor saludable que brota desde el interior de tus células. Simultáneamente, la eliminación radical de la retención de líquidos periférica esculpe las facciones de tu cuerpo a una velocidad asombrosa. Al no haber picos de insulina que obliguen a tus riñones a retener sodio de manera disfuncional, el agua estancada que se alojaba en el tejido intersticial, debajo de tu piel, es drenada por completo a través del sistema linfático. El cambio visual es inmediato y de alto impacto, las bolsas debajo de los ojos se disuelven, la hinchazón crónica de los tobillos y las manos desaparece, y las facciones de tu rostro se definen de manera nítida, revelando la verdadera estructura ósea de tu mandíbula y tus pómulos. No estabas gordo ni habías ganado tanto tejido adiposo real, estabas crónicamente inflamado y edematizado por el impacto osmótico del azúcar industrial. A nivel interno profundo, tu sistema cardiovascular experimenta un alivio que reduce drásticamente el riesgo de un evento isquémico o hipertensivo. Al descender los niveles de triglicéridos en sangre, los cuales son fabricados por tu hígado a partir del exceso de fructosa y glucosa, y al disminuir la adherencia plaquetaria, tu sangre se vuelve menos viscosa y fluye con una facilidad extraordinaria a través de la red capilar. Las paredes endoteliales de tus arterias, libres por fin de la fricción destructiva provocada por los cristales de azúcar y el exceso de líquido, recuperan la capacidad de producir óxido nítrico de forma natural. El óxido nítrico relaja y expande tus vasos sanguíneos, normalizando tu presión arterial de manera orgánica y garantizando que cada rincón de tu organismo reciba una oxigenación óptima y constante. Cruzar el umbral del día 13 significa haber limpiado tanto el motor interno como la carrocería exterior de tu biología. Has transformado tu piel, has drenado la inflamación líquida de tus tejidos y has devuelto la flexibilidad elástica a todo tu sistema circulatorio. Tu cuerpo opera ahora como una estructura integrada, eficiente y estéticamente optimizada. Sin embargo, estamos a punto de llegar a la cumbre de este protocolo de 14 días, donde consolidaremos el reseteo metabólico definitivo y analizaremos el impacto neurológico y celular a largo plazo. En los próximos 5 minutos finales de este vídeo, revelaremos cómo este cambio altera de forma permanente tu longevidad y cómo sostener estos beneficios para siempre. En el siguiente bloque, entraremos de lleno en el día 14, el renacimiento de tu nueva identidad biológica. Mantente conectado, porque estamos cerrando el circuito de tu transformación. Al alcanzar el 14º día de este protocolo de interrupción absoluta del azúcar, no estás simplemente completando un reto de 2 semanas, estás presenciando la consolidación definitiva de una nueva identidad biológica. Los 14 días representan el periodo clínico necesario para que las células del cuerpo humano completen ciclos clave de renovación mitocondrial y reconfiguración neuroquímica. El entorno hostil, inflamatorio y dependiente en el que vivía tu organismo hace apenas media mes ha sido desmantelado por completo. Hoy, tu tasa metabólica basal,
tu perfil lipídico y la sensibilidad de tu sistema nervioso central operan bajo un software biológico completamente optimizado. Te has demostrado a ti mismo que la fatiga crónica, la niebla mental y los antojos incontrolables no eran defectos de tu genética ni falta de fuerza de voluntad, sino las consecuencias directas de un envenenamiento metabólico silencioso y continuo. El impacto neurobiológico final de este reseteo se consolida en la corteza prefrontal de tu cerebro, el área encargada de la toma de decisiones, el autocontrol y la proyección a futuro. Al estabilizar de forma permanente la glucemia y potenciar la producción del factor neurotrófico derivado del cerebro, conocido como BDNF, has reparado las vías de señalización de la dopamina. La adicción al azúcar opera en los mismos circuitos cerebrales que las sustancias de abuso más destructivas del mundo, generando un ciclo de recompensa y abstinencia que te convertía en un rehén de la industria alimentaria. Al romper las cadenas de esta dependencia química durante 14 días, tu cerebro recupera la capacidad de disfrutar de los estímulos naturales de la vida. La comida real vuelve a tener un sabor extraordinario, tus niveles de motivación se vuelven intrínsecos y estables, y la ansiedad por recompensa rápida se apaga, devolviéndote la soberanía absoluta sobre tus decisiones diarias. A nivel genético profundo, los científicos de la longevidad han demostrado que un periodo prolongado libre de estrés glucémico activa de forma masiva las sirtuinas, una familia de enzimas que regulan la salud celular, la reparación del ADN y la expresión de los genes de la juventud. Al mantener bloqueada la sobreexpresión de la vía celular mTOR y conservar la activación de la proteína quinasa activada por AM, tu cuerpo detiene los procesos de senescencia celular, es decir, evita que tus células se conviertan en células zombies que promueven la vejez y el cáncer en los tejidos circundantes. Estás revirtiendo de manera medible tu edad biológica interna, protegiendo la longitud de tus telómeros y blindando a tu organismo contra las enfermedades crónicas degenerativas que caracterizan a la sociedad moderna. Has pasado de sobrevivir en un estado de emergencia biológica a prosperar en un estado de excelencia fisiológica. La pregunta crucial que debes hacerte al llegar a la meta de este protocolo no es cuándo vas a volver a comer azúcar, sino por qué querrías volver a introducir un agente inflamatorio en un templo biológico que te ha costado 14 días limpiar y reconstruir. El objetivo de esta intervención médica y nutricional es dotarte de flexibilidad metabólica permanente. Esto significa que tu cuerpo ahora es capaz de procesar carbohidratos complejos de forma limpia cuando decidas consumirlos, sin activar los mecanismos de almacenamiento graso o adicción del pasado. Te has convertido en el dueño de tu metabolismo, no en su esclavo. Sabes exactamente cómo se siente operar al 100% de tu capacidad humana, y ese conocimiento es un superpoder que nadie te podrá arrebatar. A partir de mañana, tienes en tus manos el control de tu salud futura. Puedes elegir mantener este estado de alta eficiencia energética adoptando un estilo de vida de baja carga glucémica, protegiendo cada célula, cada arteria y cada neurona que has regenerado en estas 2 semanas de purga. Si este protocolo de transformación celular ha abierto tus ojos y deseas seguir descubriendo los secretos científicos para hackear tu biología y prolongar tu longevidad, asegúrate de suscribirte a este canal, activar la campana de notificaciones y dejarnos saber en los comentarios qué día del proceso estás experimentando en este momento. Comparte este conocimiento con aquellos que aún viven atrapados en la prisión del azúcar. Nos vemos en el próximo capítulo de Protocolo Vital.